Estás viendo Entre Periodistas. Bueno, señores, este es el tema de hoy. Las penitenciarías en República Dominicana, las cárceles, como se le ha llamado siempre, y todavía hay mucha gente que así lo cita. Son múltiples los intentos que se han hecho por enmendar los errores, por tener un sistema carcelario a nivel internacional que cumpla con los estándares para ser un país competitivo y globalizado, pero también para ayudar a esa población calificada como enferma, muchos casos enfermos mentales, personas que necesitan de mucha orientación. Esos sistemas carcelarios dedicados a las personas que han cometido errores, siendo nobles, llamándolos, o personas que han cometido numerosos delitos intencionales, casuales, en medio de situaciones de enfermedades como psicopatía, narcotráfico, personas con muchas situaciones. Entonces, ese es el tema que traemos hoy y nos llama la atención cómo comenzó todo. Quiero iniciar, Miguel, con este tema que a Miguel le apasiona mucho, la génesis del problema. Señores, miren, como sabemos que nuestra isla se constituyó con la colonización española, desde el siglo XV, que es el año 1816, se fue creando el fuerte de la Navidad. Cristóbal Colón creó ese fuerte, porque tan pronto vinieron los españoles, vino la delincuencia con ellos. Vino todo, porque venían todas las infraestructuras. Vino todo, vino lo bueno, vino la iglesia, vino la exploración de oro, vino la colonización, pero vino la delincuencia con ellos. ¿Tú entiendes? Entonces, desde ese tiempo se creó de una vez una cárcel para esa gente dañina que no quería dejar avanzar el proyecto que tenían estos españoles, pues ya fue creada esa cárcel. Luego, en el año 1893, en el gobierno de Ulises Ceró, se creó la fortaleza La Fuerza, donde los reclusos eran mantenidos engrillados e incomunicados y solo se les permitía ver el sol. Señores, en esa época ya eran dominicanos, en la época de Lili, claro, pero seguían con esas acciones de tomar lo ajeno, de crear tramas contra otras personas y perjudicar a los demás. Durante el gobierno de Trujillo también se crearon comisiones formadas por 52 mujeres que velaban por el buen funcionamiento de las cárceles. O sea, aún en el régimen dictatorial, donde se cometieron los crímenes más horrendos dentro de las cárceles, existía la intención de dar un buen servicio, o por lo menos de que fuera humanitariamente aceptado, ¿verdad? Aún así. Recuérdate tu libro, Las heroínas no callen, hablando de todos esos sufrimientos, sí, la contradicción. De las mujeres y de algunos testigos que tú, del 14 de junio, sí, con que tú hablaste. Recuérdate cómo, bajo la dictadura de Trujillo, se crearon centros de aislamiento en Isla Beata, Isla Saona, o sea, que para tenerlo bastante lejos. Exacto, para que nadie viera nada. Exacto, te llevaban los presos allá a ese asilo, entonces tenían que llevárselo en barco. Recuérdate que el testimonio que te dio uno de ellos. O sea, habían como digamos unos cuarteles de la Marina ahí, y ahí confinaban los presos. No había manera. Lo más terrible en este país se dio ahí en ese periodo. Pero es contradictorio porque Trujillo quería... Aparte que Trujillo tenía cárceles de tortura, esa es otra cosa, porque aquí ahora que humanizadamente, entonces una contradicción, Miguel. Él quiso, óyeme, creó varias comisiones para reformar las cárceles, para que se humanizara. Sin embargo, lo que vimos en la práctica fue lo contrario. Entonces, bueno, el tema es que se han hecho numerosos esfuerzos en estos gobiernos tan simbólicos para los dominicanos, como son la época de la colonia, Lilis, que marcó un periodo, Trujillo. Y después de Trujillo, ahí es que han venido reformas sustanciosas, muy buenas, pero no se ha podido lograr lo que realmente se quiere, que es el equilibrio, la humanización. Vamos a ver, Miguel, tú tienes ahí una reseña de qué ha pasado después
de la dictadura, de la democracia en adelante, ¿qué hemos logrado en términos de carcelario? Bueno, mira, naturalmente, oye, cuando tú pasas de un país que tiene 30 años en dictadura, es decir, donde se impone un criterio y no la ley, aunque exista constitución, aunque existan leyes, aunque existan códigos, eso es el reglamento que se le aplica legalmente a cualquiera. Pero fuera de ahí, como habíamos conversado, había un entramado de prisión con tortura, porque ahí estaban más que nada presos políticos. En una época tan dura como esa, nadie se atrevía a robar porque no, era bien difícil. No había tal congestionamiento de cárceles. Que no justifica, Fíjate que esa justifica el tormento. La cárcel de la Victoria se hizo en la época de Trujillo. Y lo máximo que se tenía como una cuestión muy grande eran 800 personas. Por eso se hizo tan grande. Pero ahora y en los últimos años ha estado siempre desbordada. Entonces, luego, lo que funcionaba como cárceles en la época de Trujillo eran las fortalezas del ejército. Sí. O sea, no eran propiamente cárceles o de cuarteles policiales. Eso era cárcel. Entonces, ya cuando se termina la dictadura, la sociedad comienza entonces a poner en base firme los principios y los pilares de una justicia. Entonces, es cuando se forma democráticamente, los poderes se integran, los poderes del Estado, el Congreso, la judicatura, y todo se integran bajo un ambiente democrático, no impositivo. Bueno, de aquí para allá, los gobiernos se manejan con el espacio que quedaba, salvo Balaguer, que da un paso hacia adelante, estableciendo la cárcel preventiva de Santo Domingo. O sea, más allá de la Victoria, que era lo que existía, y de estos cuarteles, de estas pequeñas prisiones, destacamentos de prisión temporal, Balaguer crea la prisión preventiva, la cárcel preventiva del Ensanche de la Fe. La cárcel con todas las leyes para que fueran llevando ahí las personas que estaban sometidas a juicio y tenían que esperar ahí en esa cárcel, como la medida de coerción ahora. Bueno, al darle paso a esa cárcel preventiva para una urbanización residencial, entonces la crearon en Najayo. Sí, o sea, llevaron la estructura para Najayo, porque hoy la cárcel de Najayo era preventiva, ahora no. Bueno, entonces luego de algunas pocas cárceles que se fueron construyendo en todo ese tiempo, ya con otros criterios, con más amplitud, con todo eso. Bueno, el sistema parecía estar funcionando bien. El sistema da un paso de avance bajo el gobierno de Leonel Fernández cuando se implanta el nuevo modelo que se llama. El nuevo modelo era manejar al preso o al interno con otros parámetros, incluso proyectándose un mecanismo de flexibilidad de la justicia para, como en Puerto Rico y otras partes, para que los reclusos pudieran tener un poco de salida fuera de la cárcel y retornar, o sea, un sistema ahí de confiabilidad. Las condiciones ambientales, físicas de esas cárceles modelo eran muy diferentes a las del llamado antiguo modelo. En el antiguo modelo, en los presbotes, gente ahí malnutrida, insalubre y todo. En esta no, en estos eran unas celdas con sus camitas bien limpiecitas, los presos veían televisión, estudiaban, tenían sus clases ahí, así, todo. Y la gente llegaba, tú no veías armas en los vigilantes. O sea, porque se estaba viendo otro concepto. Bueno, entonces, en la medida en que las cárceles se van, esas del nuevo y del viejo modelo, se van poblando de presos, porque ha habido un torrente de sentencias de cárcel preventiva. Bueno, ahí viene el gran problema. El hacinamiento, con todas las secuelas de salubridad que tiene de violencia interna, de precariedades, gente durmiendo en el suelo, gente enfermándose. Entonces ahí se plantea la prioridad de la humanización de las cárceles con el gobierno de Danilo, en el último periodo de Danilo con Jean Alain Rodríguez. Entonces, viene un sistema, se trata de impulsar un sistema de humanización de las cárceles para hacer más vivible eso. Y se crea con los dineros de Odebrecht, de la multa que pagó Odebrecht, se construye Cárcel La Parra,
la Gran Cárcel como una casi sustituta de la Victoria, que iba a ser sometida también a remodelación. Se crea cárcel en otros lugares y se amplía Najayo. Hasta ahí eso en términos de infraestructura lo que se ha hecho más o menos en líneas generales desde entonces. Sí, bueno, mira, se puede más o menos esquematizar de esta manera, ¿verdad? Dijimos, el problema de la delincuencia existe desde el principio de que existimos constituidos, ¿verdad? Se han hecho varios esfuerzos por evitar la delincuencia, por humanizar la reclusión, por mejorar la vida de esos presos y reintegrarlos, porque de nada ha servido la regeneración, sí, la regeneración de nada ha servido, claro, castigarlos, matarlos, salir de ellos, porque siempre nacen más y la semilla siempre está ahí, siempre está el problema. Entonces, se ha hecho de todo. En el 2003 fue que se comenzó la reforma, o sea, se estructuró. 12 años después, como tú dices, con el gobierno de Danilo, entonces ya se comenzó a sentir un poquito la humanización entre que tengan una agenda, que no sea solamente recluidos ahí tirados, sino exacto, que se levanten y hagan algo productivo, porque eso es, Miguel, mira, considerado que ese fue el origen del problema. O sea, el origen del problema es que tú estás ocioso en tu casa, no tienes trabajo, no tienes nada que hacer, y entonces necesitas dinero y vas y delinques. Entonces, el plan para rescatar, a reintegrar a los que han cometido esos delitos es, vamos a trabajar, vamos a enseñarte lo que debieron enseñarte en tu casa. Lo que debió enseñarte también, la escuela, lo que debió enseñarte el gobierno, el sistema, la sociedad. Que el que madruga, Dios lo ayuda. Usted se levanta temprano, sale a hacer una jornada. Por eso en el sistema modelo se iban a los campos a arar la tierra para que aprendieran que eso da frutos. Que fueran productivos para mantener su familia. Hay muchos que son productivos dentro de las cárceles porque tienen muchos negocios, muchas cosas. Y no solamente eso, a mí me... De todo se ve ahí. Oye, una persona que manejó el sistema me dijo, oye, yo te voy a contar algo que parece increíble. Y yo, ¿qué pasó? Dice, mira, siendo él una autoridad del Ministerio Público, me dijo, mira, se daban muchos casos en la Victoria, que por ejemplo, fulano de tal está preso, ya cumplió su sentencia, ¿verdad? Tiene que salir en libertad, pero el tipo ya había hecho ya muchísimo de eso. Y el tipo vendía su orden de libertad y cambiaban hacía unas mafias ahí adentro. Entonces, para que uno estaba ahí y dice, yo necesito salir en libertad, bueno, yo te paso. Vamos a cambiar la identidad, una suplantación. Pero muchos casos de gente que dice, no, que yo no quiero salir de aquí, pues aquí yo me gano mi dinero y mantengo mi familia. Sí, eso es una cosa. Yo estoy aquí muy bien, seguro, o sea, yo no tengo ningún problema. Entonces, las cárceles se han convertido así, con ese nivel de hacinamiento, en lo que el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, llamó universidades del crimen. Sí. Porque ahí hay de todo. Desde ahí te asaltan, organizan atracos, asesinatos. Y también había unos casos, se han denunciado, que la policía te sacaba gente de ahí, de esos tigres malísimos, sicarios. Vamos a matar a fulano. Sí, lo utilizaban para eso. Lo utilizaban para esos criminales. Bueno, pero ahora, después del incendio de la cárcel de la Victoria, que se quemaron dos salas de reclusión, y que tuvieron que sacar 1.800 presos y llevárselo para otro sitio, es que se van viendo, o sea, afloran la gravedad de los problemas, tal, la cantidad de presos preventivos, esperando ahí para que le den juicio, sí, y no tienen. Yo creo que incluso de los que se murieron, había gente que no era en preso preventivo, o sea que se murieron sin ser condenados. Sí. Entonces también ese problema de habitación, ese problema de hábitat, o sea, las condiciones infrahumanas en que vive. Hay una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por esas condiciones. Entonces, todo esto ha dado lugar a repensar el sistema. Y por eso el presidente Abinader ha creado una comisión nueva especial de reforma para ocuparse de abrir la cárcel Las Parras, habilitar eso para comenzar a meter gente presa. Para mejorar y que habilitan Las Parras, meten gente para allá, entonces remodelan un poco la Victoria y a la Victoria puede ser una cárcel preventiva, que debería ser. Sí. Una cárcel preventiva debería ser la Victoria. Que debe, como parte de las reformas. Porque hasta ahora había unas pequeñas carcelitas preventivas que eran en guagua,
y unos tribunales móviles, wow. Pero ¿quién ha visto eso? En conclusión, Miguel, mira, hay 3 aspectos fundamentales que hay que, no reformar, no, remover, como se remueve una mata, sí, para que caiga todo lo que tenga que caer y realmente nazcan nuevos frutos y se sienta. Es crear más proyectos y programas para evitar la delincuencia, porque mejoramos la cárcel y dice, mientras matamos 4 delincuentes, hay 6 que se están fabricando en los barrios. Eso tiene que ser una prioridad, la prevención en los barrios de los futuros delincuentes que se están formando, pequeños narcotraficantes y criminales que cada día van en aumento, señores. Esas tragedias, todo el mundo quiere matar, ¿y por qué? Entonces eso necesita una atención número 1. Número 2, el poder. Ese poder que todos ambicionan, hay que dosificarlo. Porque la segunda maraña en la cárcel es la autoridad carcelaria, la autoridad del contubernio, el negocio. O sea, ese que está para vigilar al prisionero, que es el que le dice, te voy a dejar salir esta noche a ver a tu familia, si tú me matas a esta gente, si tú me haces aquello. Entonces, si tú pagas tanto. Esa autoridad hay que prestarle mucha atención, igual que así como la prevención del delincuente en la calle, también que esa autoridad sepa cuál es su misión, comprometerlo con la mejoría de los sistemas. Claro, hay que educar a la autoridad, penitenciaria y a la policía. Eso es elemental, porque eso es lo que no deja avanzar el sistema, Miguel. Eso no es el núcleo. El núcleo es el punto número 2 por el que está en el centro. Y lo tercero es seguir implementando más reformas cuantas sean necesarias hasta lograr el objetivo, porque como hemos descrito aquí cronológicamente, se han hecho muchísimos intentos y estamos, como quien dice, en un punto focal igual o tal vez hasta peor, o hemos mejorado en esto, pero ha incrementado la delincuencia, tenemos más prisioneros y seguimos con el mismo problema. Entonces, la reforma, Miguel, el cambio ya se ha hecho de una manera, de otra y de otra. Hay unas nuevas propuestas, dividir las cárceles por tema delincuencial. Por delitos, para poder trabajarlos de manera educativa, para poder regenerar, porque no es lo mismo regenerar a un criminal pasional o emocional o esquizofrénico que regenerar a un narcotráfico que es una persona que quiere riqueza, que quiere dinero, que no le importa el otro. Y no es lo mismo que regenerar a una persona, un delincuente, un robapatios, como le dicen, que no tenía con qué comer, que tenía que salir para mantener a su hijo, comprarle una leche, unos pampers y tuvo que robarse un celular, o pensó que esa era la opción. Fue a un colmado o participó de una conjura entre un grupito, ven, vamos a meternos en aquel colmado y no tengo ni un centavo para el día siguiente. No es lo mismo regenerar, porque son causas diferentes. Entonces, yo creo que esa es otra opción de mejorar el sistema. Y también, tal vez debemos estar pensando cómo aplicar modelos extranjeros que también por igual establecen qué delito, o sea, establecen unas categorías de delitos que son, digamos, que tienen méritos para, digamos, que el acusado vaya a una prisión preventiva, o que simplemente le dicen, no tienes que entrar a la cárcel. Tienes que entrar a la cárcel, usted se queda bajo una observación de la justicia en su casa, lo que sea, con cierta, como le hacen ciertas coerciones, con ciertas limitaciones. Cuando la justicia lo requiere, usted viene. Así es una manera de evitar llenar las cárceles, o sea, sobrepoblarlas. Esa es una. O sea, cómo calificar delitos que ameriten prisión. Por la naturaleza. No. Eso es un modelo, y el que tú dices, o sea, por segundo delito, bueno, los narcotraficantes por un lado, homicidas por aquí, bueno. El espectro es muy grande. Vamos a ver, entonces, ya se está abordando, por lo menos en términos materiales de ubicación, para combatir el primer problema ahora mismo, que es el hacinamiento, que viene a su vez de las medidas de la sentencia de prisión, de orden de la sobrepoblación. Y también viene por el que ha aumentado el delito y la delincuencia. Entonces, esto es un círculo vicioso. Sí. Vamos a ver cómo podemos salir. Bueno, señores, esta es nuestra propuesta como periodistas. La próxima semana seguimos con mucho más aquí.